de lo sobrenatural era palpable, y aprendí a respetar eso. La mayoría de los visitantes toma las historias en serio, mientras que otros se ríen, pensando que todo no pasa de una fábula. Pero sé que hay verdades escondidas entre las antiguas paredes y los oscuros pasillos. Con el paso de los años, me di cuenta de que este lugar tenía sus propias reglas. No eran reglas comunes, sino directrices que garantizaban la seguridad de todos. Respetar los espacios prohibidos y no llevar nada que no te perteneciera eran los mandamientos que todos debían seguir. El hotel, con sus paredes desgastadas y arcos antiguos, parecía pulsar con una energía que se manifestaba en forma de susurros. Cierta vez, un grupo de jóvenes llegó al hotel, atraído por la fama de las leyendas. Eran audaces y, en la primera noche, decidieron explorar áreas que sabían que eran restringidas. Intenté advertirles, pero su emoción era mayor que cualquier aviso. Cuando me di cuenta de que estaban desobedeciendo las reglas, un escalofrío recorrió mi espalda. Ya había escuchado historias de huéspedes que ignoraron las advertencias y enfrentaron consecuencias terribles. A la mañana siguiente, uno de los jóvenes desapareció. El pánico se apoderó del hotel, y todos los huéspedes comenzaron a preocuparse. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Reuní a todos en la sala de estar y expliqué la situación, enfatizando la importancia de respetar las reglas. La desesperación estaba estampada en sus rostros, y las leyendas que antes eran motivo de risas ahora se veían con temor. Tras algunas horas de búsqueda, encontramos al joven en el ala restringida. Estaba en estado de shock, murmurando sobre sombras que susurraban su nombre. Esa experiencia lo dejó traumatizado, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. La sensación de alivio fue acompañada por un peso en mi corazón, pues las historias que siempre supe que eran verdad ahora se convertían en una realidad aterradora para todos. Después de este incidente, los huéspedes comenzaron a tomar las reglas más en serio. Las leyendas que antes eran solo diversión ahora eran respetadas. El grupo de jóvenes se fue, pero no sin antes agradecer por haber recibido una lección difícil. A partir de ese día, la atmósfera del hotel cambió. Las personas comenzaron a comprender que no se trataba solo de historias, sino de un espacio sagrado que exigía respeto. Con el tiempo, me di cuenta de que este lugar no era solo un hotel, era un guardián de historias, un repositorio de experiencias que trascendían el tiempo. Cada huésped que pasaba por aquí dejaba una marca, y cada leyenda contada se entrelazaba con la historia del hotel. Aprendí que mi papel era más que solo gestionar un lugar, era un guardián de los recuerdos y secretos que habitaban estas paredes. Ahora, al mirar el antiguo hotel, siento una profunda conexión con él. Es parte de mí, así como yo soy parte de él. A cada nuevo huésped que llega, reafirmo la importancia de las reglas y de la historia que permea cada rincón. Y, aunque algunos aún se rían de las leyendas, sé que, en el fondo, todos sienten la verdad que ellas cargan, y eso es lo que hace que este lugar sea verdaderamente especial. Con el tiempo, descubrí que había reglas que debían ser seguidas. No eran reglas comunes, sino directrices que garantizaban la seguridad de todos. En nuestro hotel, las reglas son claras: respeta los espacios prohibidos, no lleves nada contigo, principalmente, nunca desestimes los susurros de la casa. Cada una de estas reglas tiene una historia detrás, y se las explico a todos los huéspedes durante el check-in, pero no todos escuchan con atención. En la primavera pasada, un grupo de jóvenes llegó al hotel, llenos de energía y risas. Eran 5, 3 chicos y 2 chicas, y apenas podían contener su entusiasmo. La líder del grupo, una chica de cabello rubio, se acercó a mí, con una sonrisa desafiante, preguntó si las historias sobre el hotel eran verdaderas. Respondí que sí, pero añadí que debían respetar las reglas. Ella solo se rió y se fue a su habitación, sin prestar mucha atención a lo que dije. Las reglas no son complicadas, pero la mayoría de los huéspedes tiende a ignorarlas. La primera y más importante es que nadie debe entrar en el ala cerrada del hotel. Es una parte antigua, donde los ecos de eventos pasados todavía reverberan. Esa área es conocida por ser el hogar de espíritus inquietos, y las historias contadas sobre ella son aterradoras. Cuando éramos niños, nuestros padres nos advirtieron sobre esto, y la tradición continúa. Esa noche, mientras hacía la ronda, me di cuenta de que la puerta del ala cerrada estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi columna al notar que los jóvenes se aventuraban por allí. Corrí a avisarles, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Estaban dentro, riendo y jugando, inconscientes del peligro que corrían. El ambiente a su alrededor parecía cambiar,
como si el hotel se estuviera preparando para reaccionar. Intenté llamar su atención, pero la emoción era mayor que cualquier advertencia que pudiera dar. Estaban más interesados en explorar que en escuchar las advertencias. Así que, cuando entré en el ala, el clima cambió. El aire se volvió denso, y los susurros que siempre percibía comenzaron a hacerse más fuertes, como si estuvieran alertando sobre la presencia de intrusos. Uno de los chicos, el más audaz, decidió ir más profundo en el ala, mientras los demás lo seguían, riendo y grabando todo con sus teléfonos. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Con cada paso que daban, sentía que algo estaba a punto de suceder. Las historias que escuché durante mi infancia se estaban desarrollando ante mis ojos, y no podía permitir que eso sucediera. Finalmente, después de unos minutos de búsqueda, los encontré en una de las habitaciones más antiguas y polvorientas. Estaban parados, mirando algo en la pared. La risa había desaparecido de sus rostros, reemplazada por el miedo. Lo que antes era diversión ahora se convertía en una pesadilla. Me miraron, y me di cuenta de que entendían que habían cruzado un límite. Antes de que pudiera hablar, una sombra pasó rápidamente, y los jóvenes gritaron. Sabía que el hotel se estaba manifestando y que necesitaban salir de allí inmediatamente. Los conduje al grupo fuera del ala, mientras los ecos y susurros se volvían más intensos. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era palpable, y necesitaba asegurarme de que todos estuvieran a salvo. Tan pronto como salimos del ala, los jóvenes estaban pálidos y sin palabras. Sabía que esa experiencia los marcaría para siempre. Les hablé nuevamente sobre las reglas y las historias que rodeaban el hotel. Comprendieron, finalmente, que no se trataba solo de prohibiciones, sino de un profundo respeto por el lugar y sus historias. La lección había sido dura, pero necesaria, y, a partir de ese día, nunca más desestimarían los susurros de la casa. Cierta noche, mientras hacía la ronda, escuché risas provenientes del ala cerrada. Mi corazón se disparó. Recordé que había advertido a todos sobre los peligros de desrespetar las reglas. Corrí hasta allí y encontré al grupo de jóvenes, riendo y bromeando, sin percibir el peligro que corrían. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. El líder, un chico de cabello despeinado, solo sonrió y dijo, «Estamos aquí para la aventura». Les expliqué que esa ala era prohibida, pero solo se rieron, desestimando mis palabras. Intenté transmitir la seriedad de la situación, pero su emoción era contagiosa. No pude evitar un creciente sentimiento de preocupación. Esa noche, se retiraron a sus habitaciones, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Las reglas existen por una razón, y cuando son quebrantadas, las consecuencias pueden ser terribles. Al día siguiente, la atmósfera estaba aún más tensa. Uno de los chicos, el más curioso del grupo, desapareció. No estaba en su habitación, y las horas pasaron sin que nadie lo viera. El pánico comenzó a extenderse entre los demás. El hotel, antes vibrante, ahora estaba envuelto en una atmósfera de tensión. Sabía que tenía que actuar rápido. Las leyendas sobre el ala cerrada no eran solo historias, eran advertencias serias. Reuní a los otros huéspedes en la sala de estar, tratando de mantener la calma mientras explicaba la situación. Necesitamos buscarlo, dije, con voz firme. La incertidumbre flotaba en el aire, y los jóvenes comenzaron a murmurar entre sí. Sabía que el ala cerrada era el lugar donde probablemente estaría, pero la idea de entrar allí nuevamente me dejaba ansioso. Las leyendas sobre esa área no eran solo historias para asustar a los niños, eran advertencias serias. Con un grupo de huéspedes listos para ayudar, decidimos explorar el ala cerrada. El camino estaba oscuro y cubierto de polvo, y cada paso resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. La tensión aumentaba cada segundo, y podía sentir la presencia de algo indescriptible. Las paredes parecían moverse, y los susurros que solía ignorar ahora eran imposibles de desestimar. Tan pronto como entramos en el ala, un frío cortante invadió el ambiente. El grupo dudó, pero yo continué adelante, decidido a encontrar al joven desaparecido. Las puertas chirriaban, y la iluminación era tenue, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. En una esquina oscura, noté una puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, empujé la puerta y entré, esperando encontrar lo que buscábamos. Dentro de la habitación, encontré al joven sentado en el suelo, con una expresión vacía. Me miró con los ojos desorbitados, como si estuviera en trance. «¿Qué pasó?», pregunté, pero él no respondió. En su lugar,
comenzó a murmurar palabras sin sentido, como si intentara recordar algo. El ambiente se volvió aún más helado, y la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Rápidamente, llamé a los otros para ayudar a devolver al joven a la realidad. El grupo se acercó y, a su alrededor, la energía del lugar parecía cambiar. Los susurros se volvieron más fuertes, casi como si se alimentaran del miedo presente. Con esfuerzo, logramos levantarlo y juntos, salimos del ala cerrada, dejando atrás los ecos de un pasado sombrío. Tan pronto como estuvimos a salvo en el pasillo, el joven finalmente comenzó a recuperar la conciencia. Nos miró, confundido, y dijo: vi cosas que no puedo explicar. La experiencia lo había marcado de manera indeleble. Aquella noche se convertiría en un recuerdo que nunca olvidaría, y todos sabíamos que la historia del ala cerrada ganaría un nuevo capítulo, uno que se contaría con reverencia y respeto por los peligros que guardaba. Reuní a todos los huéspedes en la sala de estar y expliqué la situación. Algunos estaban en estado de shock, mientras que otros se mostraban escépticos. Necesitamos respetar la casa y sus reglas, les dije a todos, recordándoles lo que había sucedido con aquellos que ignoraron las advertencias en el pasado. Mientras hablaba, me di cuenta de que la atmósfera estaba cambiando. El hotel parecía estar vivo, como si estuviera reaccionando al desprecio. Los murmullos entre los huéspedes aumentaron, y pude sentir la tensión en el aire. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, mientras que otros intentaban ocultar el miedo que comenzaba a instalarse. Era evidente que la ligereza que antes existía había desaparecido, dando paso a un clima de aprensión. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para mantener la calma y el orden. Vamos a dividirnos en grupos y buscarlo, sugerí, con la esperanza de que esta acción trajera un sentido de propósito al grupo. A medida que los grupos se formaban, los observé con preocupación. Sabía que el ala cerrada era un lugar peligroso, y el hecho de que ya hubiera un desaparecido hacía que la situación fuera aún más crítica. Recordé a todos que debían permanecer juntos y nunca separarse. La seguridad es lo primero, insistí, pero aún así había una sensación de inevitabilidad en el aire. Lo que podría haber sido una simple noche de diversión ahora se convertía en una búsqueda desesperada. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontramos al chico. Estaba en la ala cerrada, pálido y aturdido. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera pasado por una experiencia aterradora. No podía articular lo que había sucedido, solo susurraba sobre voces y sombras. La experiencia lo dejó en estado de shock, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. El grupo se reunió a su alrededor, con expresiones de alivio mezcladas con preocupación. Cuando lo trajeron de vuelta al grupo, el ambiente se volvió aún más pesado. Lo que antes era diversión ahora se había transformado en una pesadilla. Las risas y la emoción que llenaban el hotel fueron reemplazadas por un silencio incómodo. Las historias que antes se contaban como leyendas ahora parecían terriblemente reales. Podía sentir el peso del miedo y la culpa flotando sobre todos nosotros, y eso era casi palpable. El joven comenzó a relatar fragmentos de su experiencia, y cada palabra que salía de su boca parecía intensificar la tensión en el aire. Hablaba de sombras que se movían y susurros que resonaban en sus oídos, llamándolo más cerca. Era como si hubiera sido atraído hacia una trampa, incapaz de resistir al llamado del ala cerrada. Las reacciones de los demás eran variadas, algunos estaban en shock, mientras que otros parecían luchar contra el impulso de reír, como si intentaran desviar el miedo. Necesitamos entender lo que sucedió, dijo uno de los huéspedes, tratando de aportar cierta racionalidad a la situación. Pero la verdad es que no había explicaciones lógicas para lo que estaba sucediendo. El hotel tenía sus propias reglas, y ignorarlas había resultado en consecuencias graves. La mirada perdida del joven hablaba más que cualquier palabra podría expresar, y sabía que lo que había vivido era algo que no podría ser olvidado. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el aire continuaba creciendo. El grupo se dispersó lentamente, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y miedos. Yo permanecí en la sala, observando las sombras bailar en las paredes y sintiendo la presencia del hotel a mi alrededor. Era como si el lugar estuviera observando, esperando ver cómo reaccionaríamos ante esta situación. La sensación de ser vigilado era inquietante. Esa noche, mientras los huéspedes intentaban descansar, una sensación de inquietud flotaba en el aire. El silencio era perturbador, y los susurros que solían ser solo ecos de historias ahora parecían ser voces reales, murmurando entre sí.
Sabía que el hotel guardaba secretos, y que las reglas que establecíamos no eran solo para mantener el orden, sino también para protegernos a todos de lo que se escondía en las sombras. La experiencia del joven se convertiría en una lección para todos los presentes. Esa noche no sería solo otra en sus recuerdos, sería un recordatorio constante del respeto que debíamos tener por el lugar y por sus historias. Y, mientras pasaban las horas, me preguntaba qué más tenía el hotel para enseñarnos, y si seríamos capaces de escuchar los susurros antes de que fuera demasiado tarde. A partir de ese día, los huéspedes empezaron a respetar más las reglas del hotel. Las leyendas que antes eran vistas como meras historias de terror ahora se tomaban en serio. El grupo de jóvenes se marchó, pero no sin antes agradecer por haber recibido una lección que nunca olvidarían. El hotel continuó funcionando, y las historias siguieron contándose, pero ahora con un nuevo respeto. El ambiente, antes repleto de risas despreocupadas, estaba ahora teñido de una reverencia silenciosa. Es curioso cómo este lugar tiene la capacidad de enseñar. La experiencia del joven que desapareció y regresó cambiado dejó una marca indeleble en todos los presentes. Las conversaciones sobre las reglas y las leyendas se volvieron más frecuentes, y los huéspedes comenzaron a compartir sus propias interpretaciones de las historias que escuchaban. El hotel, con sus paredes antiguas y pasillos oscuros, se convirtió en un espacio sagrado, donde cada rincón tenía su propia narrativa. Yo aprendí, al igual que mis padres antes que yo, que el respeto es esencial en un lugar donde el pasado y el presente coexisten. Cada huésped que pasa por nuestras puertas trae consigo no solo su equipaje, sino también sus expectativas y sus historias. Y, al mismo tiempo, se convierten en parte de la narrativa del hotel. Es un ciclo continuo, donde las experiencias se entrelazan y se transforman en algo mayor. A cada nuevo huésped que llega, reafirmo la importancia de las reglas y de la historia que permea cada rincón. Con una sonrisa, explico que el hotel no es solo un lugar para descansar, sino un espacio que exige respeto. Hablo sobre los susurros que se pueden escuchar por la noche, sobre los ecos de voces del pasado que aún rondan los pasillos. Y, aunque algunos todavía se rían de las leyendas, sé que, en el fondo, sienten la verdad que ellas llevan consigo. Muchos huéspedes ahora se reúnen para escuchar las historias durante las noches tranquilas. Las narrativas han adquirido un nuevo significado, y el hotel se ha convertido en un lugar de aprendizaje y reflexión. Los jóvenes que solían desestimar las reglas ahora escuchan atentamente, absorbiendo cada detalle. Se convierten en parte de la tradición, perpetuando el respeto que se adquirió de manera tan difícil. La relación entre el hotel y sus huéspedes se ha transformado. En cada estadía, las personas no solo buscan descanso, sino también una comprensión más profunda de lo que significa estar allí. Comienzan a darse cuenta de que las reglas no son simples restricciones, sino guías que los protegen de experiencias que pueden ser perturbadoras. El hotel, por su parte, sigue acogiendo a todos, ofreciendo refugio e historias. Las leyendas que antes se contaban en tono de broma ahora se tratan con seriedad. Las personas comparten sus propias experiencias, y cada relato se suma al rico tejido de la historia del hotel. La comunidad que se ha formado entre los huéspedes se ha fortalecido, y juntos preservan el legado del lugar. Así, el hotel se transforma en un espacio de unión, donde las historias del pasado se entrelazan con las del presente. Con el paso del tiempo, me doy cuenta de que el hotel se ha convertido en más que un simple lugar de hospedaje. Es un guardián de memorias, un repositorio de experiencias que moldean las vidas de todos los que pasan por allí. Las historias que se cuentan no son solo entretenimiento, son lecciones de vida que enseñan sobre respeto, responsabilidad y la importancia de escuchar. A cada nueva temporada, el hotel recibe visitantes que buscan no solo descanso, sino también una conexión con lo desconocido. Vienen en busca de historias, y, al mismo tiempo, traen las suyas. Es un ciclo interminable de aprendizaje y respeto, donde cada huésped deja su huella y se convierte en parte de la rica tapicería del hotel. Y así, el hotel sigue funcionando, preservando sus historias y enseñanzas. El respeto por las reglas y las leyendas se ha convertido en una parte fundamental de la experiencia de todos los que se hospedan allí. El pasado y el presente continúan coexistiendo, y a cada nuevo huésped, la historia del hotel se enriquece aún más. Es un lugar donde la vida y la memoria se entrelazan, y donde cada persona que pasa por allí contribuye a la perpetuación de un legado que nunca será olvidado.